mi demanda o mi petición, tengo que decirle al juez interés superior del menor. ¿Y qué es ese interés? Lo que aquí nos está señalando la Suprema Corte de Justicia en esta tesis, en esta jurisprudencia. Y entonces, menor y derechos humanos. Constitución. ¿Qué nos dice la Constitución? Habíamos dicho que era el artículo 1, ¿verdad? Pero también, tratándose de materia familiar, es el artículo 4. Y vamos más lejos. Fíjense que estoy promoviendo un juicio de prescripción adquisitiva, la forma de adquirir bienes por el transcurso del tiempo. ¿Pero qué le estoy argumentando al juez? Tengo la posesión en forma pacífica, continua, pública y en concepto de propietario. Y además tengo justo título. ¿Pero qué te crees? No solo eso, sino que tengo 2 hijos menores. Tienen derecho, en términos del artículo 4, a una vivienda digna. Por lo tanto, yo cumplo con esos requisitos y no solo me voy a ver favorecida yo al adquirir la propiedad por el transcurso del tiempo, sino que también mis hijos se van a poder ver beneficiados al momento que van a tener una vivienda digna donde vivir. ¿Se fijan cómo estamos aplicando derechos humanos, constitucionalidad, convencionalidad a mi caso concreto? Y esto es materia civil, pero estoy metiendo un factor de menores. Por eso el artículo 4 es básico cuando estemos hablando sobre familia. Y aquí esto mismo me está dando argumentos que yo puedo presentar en mi demanda de amparo o en mi demanda familiar. Porque aquí yo le tengo que decir, oye juez, mi hijo tiene derecho a la alimentación nutritiva y suficiente y de calidad, el Estado lo garantizará. Si no me decretas una pensión alimenticia provisional, no estás cumpliendo con tu mandato y obligación constitucional que te impuso la Corte Interamericana sobre Derechos Humanos en la sentencia de Radilla versus México. Entonces, es esto la forma en que nosotros debemos de aplicar nuestra constitucionalidad a nuestros casos concretos. Y miren, el anterior todavía, perdón. El Estado otorgará las facilidades a los particulares para que coadyuven al cumplimiento de los derechos de la niñez. Sí, aquí abajo. Entonces, insisto yo, por eso mi Código Civil va a pasar a segundo término, porque ya en este mundo global lo que necesitamos es aplicar constitucionalidad y convencionalidad. Por eso es importantísimo conocer también los tratados que ha firmado México. Entonces, ¿cuál va a ser nuestra segunda tarea del día de hoy? Tratados internacionales. Aprenderse los 170 tratados internacionales de memoria. No, por lo menos, ¿cuál? Estamos hablando, nuestro tema es materia familiar, al rato va a venir el otro maestro y le va a decir la ley de amparo y por allá, ¿verdad? 1 cuarto de 17. 14. 14, 17, 21. 20. Y 133, porque el 133 me lleva a los tratados internacionales, el 1 y el 133, pero también Convención Americana sobre Derechos Humanos. Ya, ¿está anotando bien? Convención Americana sobre Derechos de los Niños, del Niño, Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y Convención Americana sobre Obligaciones Alimentarias, por lo menos. Ahora sí, la que sigue. Esta también es novena época. Fíjense cómo, y cuando yo trabajé en un juzgado, en una sala familiar, vimos, eran los primeros que empezaban a hablar de constitucionalidad y convencionalidad. Las sentencias allá del año 2000, a principios de los años 2000, ya empezaban a hablar sobre todas estas convencionalidades y todos estos tratados internacionales. Ahora ya los jueces también los aplican, los jueces civiles, penales, etc. Inclusive, vemos cómo las sentencias en materia mercantil sobre intereses exagerados hablan sobre usura.
El artículo 21.3 de la Convención Americana de Derechos Humanos habla de lo que es usura. Entonces, yo juez no puedo aprobar, aunque ustedes partes hayan acordado un interés excesivo, no lo puedo aplicar. Tengo que reducirte ese interés excesivo. Desafortunadamente me acaban de ir a consultar unas abogadas en el sentido de que sus clientes firmaron un pagaré con el 30% de interés mensual. No. Luego entonces, en aquella época, pues el juez que dijo, pues es el pacta non servanta, lo que pactaron las partes, te friegas. Pactaste el 30%, tienes que pagar el 30%. Si esa demanda la presenta hoy, le aplican derechos humanos, convencionalidad, y aunque tú no lo hagas valer, el juez te la va a reducir. Aquí el problema es que ya tiene sentencia. El problema, abogados, es que nosotros tenemos que resolver, buscar la manera de cómo levantar ese muertito. Entonces, lo que hay que pensar ahora es cómo voy a resolver mi problema cuando me llegue. Entonces aquí tal vez pudiéramos ser una nulidad de juicio concluido u otra cosa que se me olvidó. Pero el chiste es tratar de buscar algo para tratar de defenderlo. La suerte principal sí la vas a tener que pagar, pero los intereses hay que tratar de que te lo reduzcan. Tal vez una inadecuada defensa. A lo mejor en términos del artículo 20 no tuvo una adecuada defensa. ¿Por qué? Porque no contestó la demanda, porque cuando presentaron los abogados los escritos presentaron puras tonterías, etc. Entonces, la cosa es pensarle, proceda o no, es difícil, porque bien lo dijo nuestro expositor hace un ratito, estamos aprendiendo a vivir esto. Claro, también el presidente del tribunal que dice, no, bueno, va a haber algunas fallas en el juicio oral penal, ¿verdad? Pero bueno, ya las vamos a ir corrigiendo. Sí, pero ¿cuándo? Ellos sí tienen derecho a corregir, pero nosotros como abogados postulantes... Entonces, ojo, por eso hay que estarnos preparando bien, hay que aprender a entender que debemos revisar jurisprudencia, constitucionalidad, Corte Interamericana de Derechos Humanos, ley de amparo, etc. ¿Sí? Bueno, estamos entonces aplicando nuestro artículo 4 constitucional y en materia de amparo, ¿qué ha dicho la Suprema Corte? Alimentos, cuando se involucra el derecho de un menor a recibirlos, ninguna razón formal válidamente lo puede obstaculizar o hacer nugatorio. Por esto me faltó tal vez decirle al juez en mi petición, ¿se acuerdan? Si le digo esto, también de inmediato lo hubiera entendido, espero. Pero sí hubiera entendido que esa es la forma en la cual debemos de hacer el razonamiento. Y aquí me lo está diciendo, miren, no tengo yo que inventar nada. Aquí habla de una demanda incidental. Pero cuando se solicita en favor de un menor que se fije una pensión alimenticia provisional y en su momento definitiva, como comentario en la demanda de alimentos, yo no vengo a demandar una pensión alimenticia provisional y en su momento definitiva. Yo vengo a demandar una pensión definitiva. En el capítulo de medidas provisionales, sí te pido, mientras dure el juicio, me des una pensión alimenticia provisional. Pero yo vengo a demandar una pensión alimenticia definitiva nada más. ¿Sí? Bueno, entonces, ninguna razón formal puede constituir un obstáculo jurídico válido que impida pronunciarse respecto a la determinación del monto de la pensión de alimentos, tomando como base la presentación de dicha demanda, independientemente que el auto que la admita no decrete en contra del demandado una pensión alimenticia provisional y que esa resolución se hubiese consentido. Caso concreto, mi juicio es oral familiar, pérdida de patria potestad. Hoy día los alimentos no entran en el juicio oral, ¿verdad? Porque gradualmente los juicios orales en materia familiar van a ir ingresando a este nuevo procedimiento. Entonces, si mi juicio es patria potestad y los alimentos no entran en la oralidad, luego entonces
no tendría por qué decretar una pensión alimenticia, porque no soy competente para conocer sobre oralidad, sobre alimentos. ¿Sí me expliqué o no? ¿O qué opinan? Debería, ¿no? Porque supone que va a responder a precisamente el interés del niño. Por supuesto. Exactamente. Pero vamos a ver el caso concreto. ¿Qué cree que dijo el juez? Que no. Porque el juicio es patria potestad y los alimentos todavía no entran en la oralidad. Luego entonces no te puedo decretar una pensión provisional. Y es más, yo desde que admití la demanda dije que los alimentos a lo mejor al final voy a resolver sobre eso. Lo que dice aquí, ¿no? Dicha demanda, independientemente que en el auto que la admita o no se decrete en su contra el demandado una pensión provisional y que esa resolución se hubiese consentido. Pues no estábamos diciendo que el interés superior del menor, los alimentos, etcétera. Y no solo eso, sino que la pensión alimenticia pues es la forma en que puede subsistir un menor, ¿no? Y luego, porque antes decía la corte, pues si no los demandaste los anteriores, pues entonces es porque no los necesitabas. Ahora ya que los necesitas, pues entonces te empieza a decretar alimentos a partir de hoy, que es cuando me estás pidiendo que te decrete la pensión. Pero yo insisto, entonces, debemos entender todos que estamos viviendo ese cambio. Tanto como dicen, ¿no?, los abogados, los operadores judiciales, como nosotros como postulantes.